Pues la verdad de que qué privilegio estar esta noche acá con ustedes compartiendo. Es un honor para mí el poder hablar sobre este gran personaje de esta noche. Y quiero primeramente agradecer al Señor, ¿verdad? Por la oportunidad que me ha dado de poder estar acá y también a los pastores, ¿verdad? Que ellos han promovido esta linda idea, ¿verdad? Que ha sido de mucha edificación y de crecimiento personal y pues espero que sea también para todos, ¿verdad? Y que pues que el Señor, ¿verdad? Nos ayude, ¿verdad? A entender su palabra. Como bien se vieron el anuncio, ¿verdad? Quiero hablarles del profeta Jeremías, de ese llamado divino que él tuvo, ¿verdad? De parte del Señor para su obra. Y les voy a dar el tiempo, ¿verdad? Para que busquen el libro de Jeremías y vamos a iniciar con el capítulo número 1. Si ya estamos ahí en el capítulo número 1, quisiera hacer una pequeña introducción, ¿verdad? Al respecto del libro de Jeremías. Y de lo que pude yo encontrar, ¿verdad? De lo que investigué, dice lo siguiente. Jeremías es considerado por los estudiosos de la Biblia como el profeta con un gran valor heroico, pues tuvo que soportar la persecución debido al mensaje que el Señor le mandó dar, ¿verdad? Le llamó a dar ese mensaje a todas las naciones de Israel. Este mensaje era un mensaje de tipo desalentador, de destrucción para el pueblo, de asolación por completo de las ciudades, ¿verdad? De dolor y de muerte, pues de todos sus moradores, ¿verdad? Pero por otro lado, también era un mensaje que llamaba al arrepentimiento, a un cambio verdadero de vida de todos los pobladores de Israel. También de que ellos se volviesen al Señor, ¿verdad? De dejar adorar a esos dioses ajenos que, como bien sabemos, ellos venían adorando desde mucho tiempo atrás, ¿verdad? Entonces, ese era el tipo de mensaje, ¿verdad? Que Jeremías tenía que dar. Además de eso, Jeremías tuvo que sufrir muchas calamidades, ¿verdad? Fue un profeta verdaderamente valiente, aunque leía yo de que lo llaman el profeta llorón, ¿verdad? Porque se quejaba mucho. Todo el libro de Jeremías, de hecho, hay versículos que hablan sobre eso, ¿verdad? De las quejas que él le daba al Señor por la misión que él estaba llevando tan difícil, ¿verdad? Entonces, dice que fue encarcelado, metido en un pozo de aguas movedizas, o sea, lodo, ¿verdad? Y aún así, en esas circunstancias, ¿verdad, hermanos? Él tomó las fuerzas necesarias y las fuerzas que el Señor le daba para seguir adelante con esta grande y noble misión que él tenía, ¿verdad? Él debía de llevar el mensaje a todas las naciones y aún en esas circunstancias nunca lo dejó de dar, ¿verdad? Entonces, pues todo esto se dio porque Israel se encontraba en una tremenda decadencia, ¿verdad? Debido a que, pues, los rollos de la palabra de Dios escritos por Moisés estaban extraviados. Eh, Al parecer los encuentran en un templo abandonado, ¿verdad? Debajo de mucha, de piedras y de tierra, ahí encuentran el rollo, ¿verdad? Y es cuando pues se logra, ¿verdad? Abrirlo y leerlo y saber que era la palabra del Señor, que había que hacerla nuevamente resurgir, ¿verdad? Y hacerla saber al pueblo. Todo esto pues ya fue a cargo del rey Josías, ¿verdad? Quien inicia nuevamente con este avivamiento de la palabra del Señor para hacer más que todo regresar al pueblo a Dios, ¿verdad? Más adelante les quiero platicar un poquito más sobre esto. Y en lo que respecta ya directamente al libro de Jeremías, ¿verdad? En el capítulo número 1, dice que Jeremías era hijo de Gilcías, quien era sacerdote de Anatot en Jerusalén.
Recibe el primer llamado del Señor durante el reinado de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13 de su reinado. El segundo llamado es en el reinado de Joacim, hijo de Josías, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. Y vamos a ver, vamos a introducirnos ya en la lectura propiamente, ¿verdad? Donde inicia a hablar sobre este hermoso libro. Y vamos a ir al capítulo número 4, ahí en su libro de Jeremías, en el capítulo número 1, versículo 4, dice, vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo, verso 5, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Eso nos es impactante, ¿verdad? Para nosotros como hijos de Dios, porque podemos ver, ¿verdad? Que el Señor nos conoce desde antes que existiéramos en el vientre de nuestra madre. Él ya conocía nuestro espíritu, nuestra alma, ¿verdad? Ya nos conocía y cuando somos engendrados en el vientre de nuestra madre, Él es quien nos sigue formando, ¿verdad? Él es quien nos sigue conociendo, ¿verdad? Por eso Él nos santifica desde el vientre de nuestra madre y nos aparta para su redil, nos aparta para que cumplamos su voluntad, nos ha hecho exclusivos para Él, ¿verdad? Somos apartados para Él. Y Él ha hecho todo esto, ¿verdad? Porque Él desea que sus propósitos se cumplan en nuestra vida. En el caso de Jeremías, por ejemplo, su propósito era de que él fuera profeta de las naciones, ¿verdad? Ir a donde el Señor le enviara y llevar el mensaje y la palabra de Dios. Y también nosotros, ¿verdad, hermanos? Somos llamados también, tenemos un llamado dentro de la obra del Señor a cumplir un propósito que el Señor ha puesto en nuestras vidas, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros tenemos que ir descubriendo en este caminar, cuál es ese propósito y ponerlo por obra, ¿verdad? Porque realmente es un mandato también, ¿verdad? Vamos al versículo número 6 y dice, y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy un niño. Ya desde aquí, ¿verdad? Jeremías acepta que él es incapaz, que no tiene la preparación, ¿verdad? Para poder llevar ese mensaje, no tiene las ideas, no está preparado para poder llevar ese mensaje, para cumplir esa misión que el Señor le da. Pero recordemos que es el Señor, ¿verdad? El que nos usa y puede pasarnos también a nosotros, ¿verdad? Pensar que cuando somos llamados a algún servicio, algún ministerio, pensar de que no, quizá no tenemos las habilidades, no tenemos los recursos, pero no debemos olvidar, ¿verdad? Que como lo dice aquí, es el Señor quien nos capacita y como vamos a ver en el siguiente versículo, ¿verdad? Él es el que nos capacita para trabajar en su obra. Vamos al versículo número 7. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque todo lo que te envié, a todo lo que te envié irás tú y dirás todo lo que yo te mande. Es decir, ¿verdad? Esa es una ordenanza, ¿verdad? Que el Señor le da y que Él debe cumplir. No debe de pensar Él en sus incapacidades, ¿verdad? Sino más bien en esa fortaleza que el Señor le va a dar, ¿verdad? Y que con esa fortaleza Él va a poder cumplir esta noble misión, ¿verdad? En el versículo 8 dice, no temas delante de ellos porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. O sea, él no puede tener temor a todo lo que sobrevenga porque el Señor le está prometiendo que Él va a ir junto con Él, ¿verdad? Y a veces nos pasa a nosotros, ¿verdad? De que cuando vemos, nos enfrentamos a una situación difícil, vamos con temor, pero se nos ha olvidado, quizá, se nos ha olvidado de que las promesas del Señor siempre van a estar ahí listas para nosotros, ¿verdad? Y como hijos de Dios, de ellas debemos aferrarnos para cumplir, ¿verdad? Lo que se nos ha sido llamado, ¿verdad? Vamos al versículo número 9. Dice, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca.
Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Aquí vemos la misión y la comisión a la que fue llamado Jeremías, ¿verdad? No era una sugerencia que Jehová le daba, ¿verdad? Sino era una orden que debía cumplirse. Debía llevar el mensaje del Señor a las naciones que necesitaban escuchar este mensaje para ellos también buscar el arrepentimiento y que pudiesen volverse al Señor, ¿verdad? Sin embargo, Jeremías lo cumplió a cabalidad y lamentablemente el pueblo no le escuchó, ¿verdad? Y nunca obedeció, ¿verdad? Por eso vino juicio y castigo a este pueblo porque nunca escucharon y se negaron a obedecer también, ¿verdad? Y vemos aquí, ¿verdad? Que esta misión que Jeremías tiene, ¿verdad? Es bastante delicada. Y así también cada uno de nosotros, ¿verdad? No sabemos, o algunos ya sabemos cuál es esa misión para la que hemos sido preparados, ¿verdad? En general, ¿verdad? Sabemos que a lo que estamos llamados y a la gran comisión que todos debemos acudir y, ¿verdad? Y cumplir es aquella que nos dice Mateo 28:16, ¿verdad? Donde se nos ordena, de hecho, ¿verdad? Ir y hacer discípulo de todas las naciones, ¿verdad? Esa es una gran comisión. Vamos al versículo 11 y 12, mis queridos hermanos. Dice, la palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra, ¿verdad? Eh, Estaba investigando yo, ¿verdad? Y esta vara de almendro es una planta que crece y que es extraña porque lo primero que nace en ella son sus hojas, ¿verdad? Antes de dar flores. Y eso quiere decir, ¿verdad? Que esta planta va como apresurada, crece rápido, ¿verdad? Y entonces así iba la palabra del Señor, ¿verdad? Tenía que ser, esa palabra tenía que ser dada rápido porque había que ponerla en obra, ¿verdad? Y el mensaje pues era de mal realmente para el pueblo, ¿verdad? Esta noticia tenía que llegar rápido al pueblo para que el pueblo realmente se preparara y regresaran al Señor, ¿verdad? Y que pudieran hacerlo a tiempo. Por eso urgía que esta palabra, que Jeremías llevara esta palabra, ¿verdad? Vamos a continuar y dice en el versículo 13, vino mi palabra de Jehová por segunda vez diciendo, ¿qué ves tú? Y dije, veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. Y me dijo Jehová, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra, ¿verdad? Cuando se refiere a una olla hirviendo, ¿verdad? Es una olla derramada, hirviendo, es todo el mal que viene para Israel, ¿verdad? Es todo el mal que se anuncia a través de esta señal que el Señor envía a Jeremías a que explique, ¿verdad? Y que también para que Jeremías lo entienda, ¿verdad? Cómo todo esto va a ser, ¿verdad? Entonces son elementos, ¿verdad? Que el Señor utiliza para hacerle entender a Jeremías sus propósitos. Eh, Vamos al versículo 15. Dice, porque he aquí yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán y pondrá cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén y junto a todos sus muros en derredor y contra todas las ciudades de Judá. Y a causa de toda su maldad proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños y la obra de sus manos adoraron. Así inicia, ¿verdad? El castigo para Jerusalén, donde realmente el reino del norte es el que viene a destruir a la ciudad y trae espada, trae hambre, trae pestilencia, trae muerte para el pueblo, ¿verdad? Como consecuencia del pecado en el que ellos vivían, ¿verdad? Imagínense
ellos adoraban dioses extraños, ¿verdad? Se alejaron del Señor. Ya con esos pecados para él era suficiente para enviar ese castigo a este pueblo que no le escuchaba, ¿verdad? Vamos hacia el capítulo, al versículo 17. Tú pues ciñe tus lomos. Aquí entiendo yo que le está hablando a Jeremías, ¿verdad? Ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos para que no te haga yo quebrantar delante de ellos, ¿verdad? Ya la promesa estaba dada para Jeremías y por lo tanto debía ir y hacerlo, ¿verdad? En el capítulo 18 dice, porque aquí que yo he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Nadie se iba a salvar, ¿verdad? Todos iban a ser juzgados. En el capítulo 19 dice, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte, ¿verdad? Es impresionante, ¿verdad? El llamado al servicio y misión encomendada por Dios para este gran profeta, ¿verdad? Y más adelante vamos a ver en sí qué es lo que viene, ¿verdad? Para el pueblo. Vamos a ir al capítulo 12, hermanos, por favor, al versículo 1 y dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierras no sembradas. Dice, podemos observar aquí, ¿verdad? Que el Señor se está acordando cuando Israel iba en pos de él, ¿verdad? Estaba en el desierto y le buscaban y le adoraban y le servían, ¿verdad? Está hablando aquí, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, ¿verdad? ¿Cómo era ese pueblo antes cuando estaba en el desierto? Se rendía a él, ¿verdad? Estaban en búsqueda del constante del Señor. Y eh, realmente ellos andaban en necesidad del Señor, ¿verdad? Y por eso clamaban a Él y no volteaban su rostro, ¿verdad? De Él, lo seguían, iban tras, pero sin embargo, también más adelante pues van en búsqueda de otros dioses, ¿verdad? Y se olvidan del Señor, ¿verdad? Que ha sido fiel con ellos y pues es también una queja del Señor, ¿verdad? Un lamento del Señor, diría yo, porque Él está añorando, ¿verdad? Eh, eh, esa comunión del pueblo con Él nuevamente, ¿verdad? Dice, santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos, todos los que le devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Jehová. O sea, él los tenía como realmente un pueblo santo, ¿verdad? Un pueblo que merecía que el Señor tuviese compasión y misericordia de ellos. Pero luego cuando ellos se voltean hacia Él, pues ya eso ya se acaba, ¿verdad? Vamos al versículo número 4. Dice, oí la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová. ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Y no dijeron, ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni ahí habitó hombre? Y os introduje en tierra de abundancia para que comieseis su fruto y su bien, pero entrasteis y contaminasteis mi tierra e hicisteis abominable mi heredad. Entonces, vemos aquí, ¿verdad? Nuevamente, que el Señor le pide a su pueblo, ¿verdad? Que le oigan. El dolor del Señor, ¿verdad? Por el abandono de su pueblo sigue siendo grande, ¿verdad? Sigue siendo ese lamento, ¿verdad? Por el abandono de su pueblo. Y el Señor se pregunta, ¿verdad? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué vieron de malo en mí, ¿verdad? Eh,
qué maldad hallaron en mí vuestros padres, dice, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. ¿Verdad? ¿Qué fue lo que él hizo para que el pueblo se alejara de él? ¿Por qué su pueblo le ha hecho eso, verdad? Y uno se pone a pensar, ¿acaso no era suficiente, verdad? Con todo lo que el Señor venía haciendo por ellos en el desierto, que los alimentó, que los vistió, que los calzó, los lleva a la tierra prometida, ¿verdad? Los saca de la esclavitud de Egipto. Y ya en la tierra prometida ellos se olvidan de todo eso, ¿verdad? Que el Señor hizo con ellos y más bien vienen a contaminar la tierra, ¿verdad? Vienen a contaminar la heredad que el Señor les ha dado realmente y la contaminan, ¿verdad? Y esto se me asemeja mucho, ¿verdad? A cómo estamos hoy por hoy, ¿verdad? Cómo venimos desde esos tiempos, cómo hemos contaminado con tanta maldad, con tantas nuevas ideologías que surgen día a día, ¿verdad? Que contaminan cada vez más la tierra y que contaminan a los seres humanos y los seres humanos no podemos percatarnos de eso, ¿verdad? Muchos lamentablemente no logran darse cuenta de eso y se pierden en eso, ¿verdad? Eh, Vamos al versículo número 8. Dice, los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. Vemos aquí, ¿verdad? Que hasta los líderes fallaron, ¿verdad? Los sacerdotes en este caso, como dice aquí, ¿verdad? Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Ellos también fallaron, ¿verdad? Y no solo ellos, ¿verdad? Fallaron los profetas, eh, porque ellos mintieron al pueblo, ¿verdad? Ellos no hablaron con la verdad al pueblo. Los pastores también, ¿verdad? Descuidaron el rebaño, ¿verdad? Porque si los pastores hubiesen cuidado este rebaño, no hubieran ellos caído en todo este pecado, ¿verdad? Entonces, todo el liderazgo, ¿verdad? Que el Señor había puesto al frente falló. Todos fallaron y a consecuencia de eso, ¿verdad? Todo el pueblo viene atrás también, detrás también con estas mismas actitudes, ¿verdad? De pecar y de buscar al Señor en otros dioses, ¿verdad? Eh, Realmente vemos, ¿verdad? Que ellos perdieron el tiempo con esos ídolos inútiles, ¿verdad? Que no, realmente no les servían para nada, ¿verdad? No les dejaban ningún provecho, no eran de bien para ellos, ¿verdad? Eso fue lo más difícil, ¿verdad? Perder el tiempo, ¿verdad? Perdieron el tiempo realmente porque más adelante el Señor viene el castigo y el Señor no retrocede, ¿verdad? El castigo se da y es destruida por completo la ciudad. Vamos al versículo número 9. Dice, por tanto contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé. Capítulo 10, porque pasada las costas de Kitim y mirad y enviad a Cedar y considerad cuidadosamente y ved si se ha hecho cosa semejante a esta, ¿verdad? ¿Y qué era esa cosa semejante a esta? Que no se daba en todas esas poblaciones, ¿verdad? Dice, ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque esos dioses no eran dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha, dice. Entonces, ni siquiera las naciones que tenían dioses falsos, ¿verdad? Cambiaban a sus dioses, pero Israel sí cambió al Dios verdadero, ¿verdad? Israel cambió al Señor el cambio fue por dioses que realmente no les traían a ellos ningún bien, ¿verdad? Vamos al versículo número 13, dice, porque dos males ha hecho mi pueblo, dice, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua, ¿verdad? Esas fueron las dos cosas grandes que le desagradaron al Señor, ¿verdad? Fue lo que más hirió su corazón del Señor, que ellos le abandonaran a Él y que
que realmente buscaran otras fuentes, ¿verdad? Que no fuera el Señor, esa fuente que les daba la vida, esa fuente directa de la vida, para hacer ellos su propia fuente, ¿verdad? Ese fue otro, el segundo pecado, ¿verdad? Ellos hicieron sus propias fuentes, por supuesto, fuentes que no retenían el agua, ¿verdad? No retenían las bendiciones del Señor ni el provecho. Eh, cambiaron al Señor por una fuente por fuentes que pasaban de largo en ellos, ¿verdad? No les dejaban nada. Y cuántas veces nosotros, ¿verdad? En este caminar con el Señor, le cambiamos a Él la fuente viva para ir tras otras fuentes que en realidad no nos dejan nada bueno, no nos fortalecen. Hacemos a un lado al Señor, ¿verdad? Para hacer lo que bajo nuestros propios recursos creemos que es lo mejor, ¿verdad? Y muchas veces olvidamos al Señor, solucionamos nuestros problemas según lo que para nosotros es lo mejor, ¿verdad? Y hacemos a un lado al Señor, no le dejamos a Él obrar en nuestra vida, ¿verdad? No le permitimos a Él que Él haga su voluntad realmente, ¿verdad? Y eso es algo que de verdad tenemos que nosotros como hijos de Dios, ¿verdad? Permitir que el Señor haga su voluntad en nuestra vida, porque al final ese es otro de los propósitos del Señor, ¿verdad? Que su voluntad se cumpla en nuestras vidas, ¿verdad? Vamos al capítulo 14, al versículo 14, dice, ¿es Israel siervo? ¿Es esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa? El Señor le pregunta a Israel por qué ahora sirven a dioses ajenos, ¿verdad? Ahora son esclavos de esos dioses ajenos, ¿verdad? Y ellos realmente lo han permitido así, ¿verdad? Ellos han permitido que ser esclavizados por esos nuevos y diferentes dioses, ¿verdad? Y ellos no nacieron siendo esclavos, realmente ellos ya habían sido liberados, ¿verdad? Ya habían sido liberados de la opresión y regresan y nuevamente a lo mismo, a caer a lo mismo, a seguir buscando dioses que no les, que realmente no era lo que ellos tenían que hacer, ¿verdad? Y sin embargo, así lo hicieron y así lo permitieron, ¿verdad? Vamos al capítulo 15, dice, los cachorros del león rugieron contra él, alzaron su voz y asolaron su tierra. Quemadas están sus ciudades sin morador. Aún dice, a raíz de todo esto, ¿verdad? La ira del Señor se enciende y ha enviado muerte y desolación a Israel y no deja morador alguno, ¿verdad? Porque para él es grande ese pecado, ¿verdad? Y lleva asolación a la tierra, o sea, mata a todos, ¿verdad? A cualquier morador. En el capítulo 16 vemos, dice, aún los hijos de Memphis y de Táfanes te quebrantaron la coronilla, ¿verdad? Aún vinieron estos guerreros, ¿verdad? De estas ciudades y vinieron y quebrantaron al pueblo, ¿verdad? Lo quebrantaron y lo humillaron, ¿verdad? Y todo esto a causa de la desobediencia, ¿verdad? Por rebelarse al Señor. En el versículo 17 dice, ¿no te acarreó esto al haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducía por el camino? O sea, no fue suficiente, ¿verdad? Eso, todo el mal que le acarreó a Israel el haber dejado a Jehová y sin embargo ellos eran incapaces, ¿verdad? De voltear su rostro y decir, sí, todos estos errores hemos cometido y vamos a volvernos a Jehová. No, ¿verdad? Ellos seguían en lo mismo, ¿verdad? En el mismo actuar. Versículo 18, ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del Éufrates? Israel no tenía que estar bebiendo aguas de otros lugares, ¿verdad? Israel contaba con la fuente de agua viva, con la fuente verdadera. Y sin embargo iban a otros lugares, ¿verdad? En búsqueda de la fuente. Esto se refiere que buscaban a otros dioses, ¿verdad? Y participaban en la adoración y incensar a otros dioses que no era el Dios verdadero. Entonces, ellos ya no buscaron más esa fuente que quitaba su sed anteriormente
esa fuente que los saciaba por completo, ¿verdad? Se desubicaron en el camino. Más bien prefirieron ir en pos de esas fuentes o de dioses que nada les dejaban y que de nada les servían. A veces la resistencia a dejar el pecado, ¿verdad? Puede ser fuerte. Em, ese cambio, ¿verdad? Que necesitamos, no lo logramos ver. No somos capaces de darnos cuenta que al seguir ese mal proceder no nos beneficia para nada, ¿verdad? Y realmente cuando uno está alejado del Señor, ¿verdad? Es imposible poder identificar por uno mismo en el pecado en el que uno pueda estar viviendo, ¿verdad? Pues recordemos que es el Señor quien nos redarguye, ¿verdad? Cuando estamos fuera de Él o lejos, alejados de Él o cuando no le conocemos, somos capaces de cometer cualquier pecado, ¿verdad? Porque no está el Señor en nosotros para que nos pueda redarguir y hacer los cambios que en verdad necesitamos, ¿verdad? Hasta que venimos al Señor, lo conocemos, entonces ahí podemos como que nuestros ojos, esa venda se quita de nuestros ojos y podemos ver realmente lo que hemos hecho y decidimos poner un alto y cambiar nuestra forma de vivir para seguir adelante, ¿verdad? Y tratando la manera por hermanos, ¿verdad? Porque esto no es nada fácil. Sabemos que es un proceso, ¿verdad? Es un proceso de crecimiento, de aprendizaje, donde cada uno vamos dando pasos de fe, ¿verdad? Para en realidad estar apegados al Señor, ¿verdad? Vamos al versículo 19 y 20. Dice, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado a, tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos, porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste, no serviré. Con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso te echabas como una ramera, ¿verdad? Entonces, la rebeldía y la maldad en la que vivía el pueblo de Israel realmente era fuerte, ¿verdad? Y por esto el Señor envía su juicio, envía su castigo contra ellos por haberse alejado del Señor, por ignorar el temor del Señor, ¿verdad? Y por comportarse como una ramera regalándose a otros dioses ajenos, ¿verdad? Cuando dice aquí, no serviré con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, te echabas como una ramera, ¿verdad? Y ellos montaban sus dioses en las colinas, en los collados, en las montañas, en el camino, y ahí se postraban, veían un dios y ahí se postraban y adoraban o rendían culto o rendían sacrificios a esos dioses, ¿verdad? A eso se refiere cuando dice, te portaste como una ramera, ¿verdad? Porque iban de Dios en Dios, ¿verdad? De lugar en lugar iban engañando al Señor, ¿verdad? Al final de cuentas. ¿Verdad? Vamos al 21 y al 26, hermanos, por favor. Dice, te planté de vida escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vida extraña? O sea, el Señor aquí ya empieza a desconocer a su pueblo, ¿verdad? Ya lo desconoce totalmente, ya no es aquel pueblo fiel que le servía y que le seguía, sino ahora es un pueblo desconocido para él, ¿verdad? Y eso verdaderamente triste para el pueblo, para el pueblo. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor, ¿verdad? Ese pecado para Jehová realmente fue tan grande, ¿verdad? Porque en verdad lastimaron al Señor con todo lo que ellos venían haciendo, ¿verdad? Dice, ¿cómo puede, en el versículo 23 dice, ¿cómo puedes decir, no soy inmunda, nunca anduve tras los Baales? Mira tu proceder en el valle, conoce lo que has hecho, dromedaria ligera que tuerce su camino. ¿Verdad? Aquí se está refiriendo dromedaria, investigaba yo que son los camellos, ¿verdad? Una camella dice que está en celo y que tuerce su camino, ¿verdad? Por ir en búsqueda del, de- del macho, ¿verdad? En este caso. Dice, asna montés acostumbrada al desierto, que en su ardor olfatea el viento de su lujuria, ¿quién la detendrá?
Todos los que la buscaren no se fatigarán porque en el tiempo de su celo la hallarán. Israel estaba dispuesta, ¿verdad? En cualquier momento, en cualquier situación, circunstancia, ellos estaban dispuestos a adorar, a seguir adorando a los dioses y buscando a los dioses y seguir en ese pecado, ¿verdad? Y no solo era este pecado, ¿verdad? Sino ellos, la forma en que adoraban a los dioses, ¿verdad? Era con sacrificios humanos. Ellos sacrificaban a sus propios hijos, ¿verdad? Eran malos con la viuda, con el huérfano, con el pobre, se aprovechaban de todos ellos. Esa era la maldad que el Señor no soportaba en este pueblo, ¿verdad? En el versículo 25 dice, guarda tus pies de andar descalzos y tu garganta de la sed. Mas dijiste, no hay remedio en ninguna manera porque a extraños he amado y tras ellos he de ir. Vemos la necedad, ¿verdad?, del pueblo. Y muchas veces, ¿verdad, hermanos? A veces no nos damos cuenta de nuestras propias necedades. Nos están diciendo, a veces el Señor manda personas, ¿verdad?, que nos den una palabra, que nos digan algo, algún mensaje, y nosotros seguimos de necios, ¿verdad? Seguimos de necios. Así les pasaba a este pueblo, ¿verdad? Era un pueblo necio, era un pueblo que no oía y que no ponía atención a lo que el Señor le estaba enviando, ¿verdad? Dice en versículo 26, cómo se avergüenza el ladrón cuando es descubierto, así se avergonzará la casa de Israel, ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas, ¿verdad? De hecho, fueron avergonzados porque al final fueron destruidos, ¿verdad? Por el Señor. Eh, en el versículo 27 dice, que dicen a un leño, mi padre eres tú, y a una piedra tú me has engendrado, porque me volvieron la cerviz y no el rostro, y en el tiempo de su calamidad dicen, levántate y líbranos, ¿verdad? Aquí estábamos viendo que el pueblo estaba inmerso en la idolatría, ¿verdad? Y aún le dan la espalda al Señor, pero aún así en esa situación, ¿verdad? Son incapaces de ver lo que están haciendo y quieren que el Señor responda, ¿verdad? Favorablemente a ellos. ¿Cuántas veces nosotros estamos en esas circunstancias, ¿verdad, hermanos? Que andamos en el pecado, ¿verdad? No nos damos cuenta o no queremos darnos cuenta realmente, ¿verdad? Pero por sobre todas las cosas queremos, ¿verdad? De que el Señor nos haga cosas buenas en nuestras vidas. Cuando no reconocemos, ni siquiera reconocemos que a diario pecamos, ¿verdad? Con la mente, con el corazón, con la boca, a diario pecamos, ¿verdad? Entonces tenemos que estar pendientes de eso, ¿verdad? Dice el versículo 28, ¿y dónde están tus dioses que hiciste para ti? O sea, no, esos dioses como no sirven para nada, son como dice aquí la palabra, ¿verdad? De leño y de piedra, no pueden hacer nada por ellos, ¿verdad? Levántense ellos, dice el Señor, a ver si te podrán librar en el tiempo de tu aflicción, porque según el número de tus ciudades, oh Judá, fueron tus dioses, ¿verdad? En el versículo 29 dice, ¿por qué porfías conmigo? Todos vosotros prevaricasteis contra mí, dice Jehová. Aún así, ¿verdad? Ellos acusan al Señor de que Él les está enviando mal, pero no reconocen que los pecadores han sido ellos, ¿verdad? Que ellos son los que han prevaricado en contra de Jehová. Dice en el capítulo 30, en vano he azotado a vuestros hijos, no han recibido corrección. He sido yo un desierto. No, perdón, me equivoqué. Dice en el 30, en vano he azotado a vuestros hijos, no han recibido corrección, vuestra espada devoró a vuestros profetas como león destrozador. 31, oh generación, atened vosotros a la palabra de Jehová. ¿He sido yo un desierto para Israel o una tierra de tinieblas? ¿Por qué ha dicho mi pueblo, somos libres, nunca más vendremos a ti? Imagínense, estaban negando la existencia del Señor, ¿verdad? Y afirmando que ellos no creían en Él y que no regresarían con Él, ¿verdad? En el 32 se olvida la virgen de su atavío o la desposada de sus galas, pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días, ¿verdad? Esa novia, ¿verdad? Que está a punto de casarse, ¿cómo va a olvidar maquillarse? ¿Cómo va a olvidar el vestido? Porque va con el novio, ¿verdad? Va al encuentro con el novio. No, eso no se olvida fácilmente, ¿verdad? Y sin embargo, este pueblo
que ha sido tan bendecido por el Señor, le han olvidado, ¿verdad? Le han sacado de sus vidas. Dice el capítulo 33, el versículo 33, ¿por qué adornas tu camino para hallar el amor? Aún a las malvadas enseñaste tus caminos. Aún en tus faldas se halló la sangre de los pobres, de los inocentes. No los hallaste en ningún delito, sin embargo, en todas estas cosas dices, soy inocente. De cierto, su ira se apartó de mí. He aquí, yo entraré en juicio contigo porque dijiste, no he pecado. ¿Para qué discurres tanto cambiando tus caminos? También serás avergonzada de Egipto como fuiste avergonzada de Asiria. También de allí saldrás con tus manos sobre tu cabeza, porque Jehová desechó a aquellos en quienes tú confiabas y no prosperarás por ello, ¿verdad? Vemos aquí que el pueblo se niega, ¿verdad? Se niega a reconocer que vive en pecado, ¿verdad? Y que no nos pase eso, ¿verdad, hermanos? Que no se nos olvide, ¿verdad? Reconocer cada día, ¿verdad? Y pedir perdón, ¿verdad? Al Señor, si estamos cometiendo pecados, que aún así, ¿verdad? Que Él nos diga cuáles son esos pecados que ni siquiera conscientes hemos sido que estamos cometiendo, ¿verdad? Más adelante en el capítulo 12 habla que Jeremías se queja con Dios, ¿verdad? Por todo lo que le ocurre, porque al principio les contaba yo, ¿verdad? De que fue encarcelado, fue latillado, fue metido en un pozo de aguas movedizas, lo quisieron matar, o sea, sufrió mil y una cosa, ¿verdad? Desagradable. Entonces, ¿quién no se quejaría, ¿verdad, hermanos? Así realmente, ¿quién no se quejaría de una situación así tan difícil? Sin embargo, y él, ¿verdad? Al ver todo eso tan difícil, él decide renunciar al ministerio, pero el Señor le dice que no puede renunciar, ¿verdad? Que Él le ha prometido que Él va a estar con él y que va a ir con él y Él va a poner la palabra en su boca y que no le harán daño, ¿verdad? Sí, que no lo van a matar porque daño le hacen, ¿verdad? Porque Él es uno de los profetas, bueno, así como muchos que no fueron escuchados, ¿verdad? Jeremías nunca fue escuchado, nunca fue atendido, nunca fue tratado bien, al contrario. Sin embargo, Jeremías sigue con su propósito firme, ¿verdad? De querer servir al Señor. En uno de los capítulos dice que no podía él contener, ¿verdad? Ese fuego que ardía en su corazón de seguir sirviendo al Señor y que se sentía muy triste porque a él le tocó ver la destrucción de esta ciudad, ¿verdad? Cómo la gente clamaba, ¿verdad? También por ayuda, pero Jeremías no podía hacer nada porque él ya les había anunciado lo que Dios enviaría a esta tierra y nadie se arrepintió y nadie hizo nada, ¿verdad? Sin embargo, eh, queda un remanente, ¿verdad, hermanos? Queda un grupo de personas que el Señor no destruye, que son los que el Señor destruye por completo la ciudad y saca un grupo y lo envía que son los que se llevan para Babilonia, ¿verdad? Eh, y son puestos cautivos ahí en Babilonia, pero el Señor ahí mismo en Babilonia los refuerza, ¿verdad? Y les envía palabra diciéndoles que sigan haciendo su vida, que se casen, que procreen hijos, que tengan hijas, hijos y que los casen, ¿verdad? Porque ellos son el remanente, ¿verdad? Y me parecía a mí hermoso saber, ¿verdad? De que nosotros podemos ser ese remanente, ¿verdad, hermanos? En la situación que vivimos actualmente, cada vez la humanidad se va hundiendo más en el pecado y no reconocen, ¿verdad? Están enceguecidos, ¿verdad? Tienen sus ojos vendados porque no quieren ver, sus oídos cerrados porque no quieren escuchar. Estamos viviendo el mismo tiempo que ellos estaban viviendo en ese tiempo, ¿verdad? Y aún así les llegó la palabra y no pueden quejarse que les llegó tarde porque desde muy temprano el Señor enviaba a sus profetas y no los escuchaban. ¿Cuántos profetas han venido, verdad, en este tiempo hacia nosotros y nos han dicho profetas verdaderos, verdad? Hemos escuchado la palabra de los pastores, que debemos estar alertas, que debemos estar pendientes, que no nos podemos separar del Señor. Eh, pero lamentablemente, ¿verdad? A veces nos desviamos, ¿verdad? Entonces debemos cuidar nuestro caminar con el Señor, ¿verdad? Para que no nos ocurra esto, ¿verdad? Y pues sabemos que la ciudad fue destruida por completo, fue quemada,
¿verdad? Pero Jeremías cumplió fielmente cada mandato que Dios le dio. Y en algún momento quiso dejar este ministerio, pero no le fue permitido, ¿verdad? Porque había sido dada palabra para profetizar y esa palabra era fuerte, ¿verdad? Era de destrucción. Y pues Jeremías era un hombre sencillo, débil, no débil, sino muy susceptible, ¿verdad? A él le afectó mucho ver cómo sufrió el pueblo. Al final no se sabe, la palabra no dice exactamente dónde muere Jeremías, pero al final él es llevado a, a, a Egipto, es llevado a Egipto y ahí es, aparentemente ahí es donde él muere, ¿verdad? Así es de que, pues esto es lo que yo tenía preparado para ustedes, ¿verdad, hermanos? Este hermoso llamado de Jeremías. Eh, y, y les invito, ¿verdad, hermanos, a que continúen la lectura de este hermoso libro. Es de verdad enriquecedor para nosotros, para nuestro crecimiento espiritual. Y bueno, pues esto es lo que yo tenía preparado para usted.